Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la Atenas del siglo V antes de Cristo, la famosa Edad de Oro. Sí, un periodo fascinante, la verdad. Con la información que hemos estado revisando, pues vamos a intentar entender qué había de cierto en todo ese esplendor. ¿Era realmente un modelo de democracia y cultura o tenía su cara B? Bueno, yo creo que tenían más cosas, como casi todo, ¿no? Vale, pues empecemos por ahí, por la democracia. Su famosa democracia. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Porque no se parece mucho a lo que entendemos hoy. Pues no, la verdad. Era una democracia directa. A ver, los ciudadanos, y ojo aquí clave, solo hombres, libres y nacidos en Atenas, se reunían juntos, En la asamblea, la iglesia. en la colina Picnis. Exacto, en la picnics. Y allí votaban las leyes, las decisiones importantes, ellos mismos. Sin representantes. Suena muy participativo. Pero, ¿era igual para todos los que sí eran ciudadanos? Se habla mucho de la inseguría, la igualdad de palabra. Sí, al menos en teoría, en la asamblea todos tenían derecho a hablar. Y fíjate, para intentar que eso fuera real, tenían una idea bastante potente, la mistoforia, Ah, sí, eso es interesante. el pago Por ejercer cargos públicos, ¿no? como jurado. Eso es, pagaban un sueldo por ser jurado, por asistir a la asamblea. Buscaban que la pobreza no fuera un impedimento para participar en la vida pública. Una idea, bueno, un debate que sigue muy vivo hoy. Un momento, pero he leído que muchísimos cargos se elegían por sorteo, con habas. Suene un poco, no sé, a lotería. ¿Cómo se aseguraban de que no saliera cualquiera para un puesto clave? Claro, claro. Esa es la gran pregunta. El sorteo se usaba para la mayoría de las magistraturas. La idea de fondo era precisamente evitar la corrupción, evitar que los ricos o los influyentes movieran hilos. O sea, confiaban en que cualquier ciudadano era apto. Partían un poco de esa base, sí, pero, y esto es importante, para cargos que requerían experiencia muy específica, como los estrategoi, los generales, Ahí sí había elección. ahí sí. Por eso Pericles, por ejemplo, fue elegido estratega muchísimos años seguidos. Y para organizar todo el trabajo de la asamblea, estaba el consejo, la bulé, que preparaba los temas y supervisaba un poco. Entendido. Pero bueno, Atenas no es solo democracia. Su legado cultural es inmenso. La Acrópolis, por ejemplo. Exacto, reconstruida bajo Pericles es el gran símbolo. Y financiada, bueno, aquí viene un punto clave, en parte con el tesoro de la Liga de Delos. Ojo. O sea que el dinero que en teoría era para defender a toda Grecia de los persas, Ajá. acabó pagando el Partenón y las otras maravillas. Esto tuvo que generar tensiones, ¿no? Desde luego, convirtió esa liga defensiva, pues, en un imperio ateniense de facto. Pero volviendo a la cultura, no podemos olvidar a Firias, claro, y sus esculturas criselefantinas, de oro y marfil, la Atenea del Partenón, el Zeus de Olimpia. Impresionante. Y el teatro. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Era como una escuela cívica, ¿verdad? Totalmente. Y financiado por los ricos, además, como un servicio público, las llamadas liturgias. Era visto como parte de la educación moral e intelectual del ciudadano. Y la filosofía, claro. No podemos olvidarnos. Sócrates, Platón, Aristóteles. Atenas era la escuela de Grecia. Que era fundamental para la democracia, y los primeros grandes historiadores como Tucídides, analizando su propio tiempo, una efervescencia intelectual brutal. ¿Y la gente corriente? ¿Cómo era la vida normal? Sabemos que la educación de los niños varones incluía leer, escribir, música, deporte. Sí, para prepararlos como ciudadanos y como plitas, como soldados. Pero aquí vemos el otro lado, ¿no? Esa democracia tan alabada era en realidad para muy pocos. Claro, las mujeres, por ejemplo, totalmente excluidas de la política. Su ámbito era el loikos, el hogar, el matrimonio, tener hijos, gestionar la casa. Entonces, ningún derecho para ellas, nada. A ver, derechos políticos ninguno, no votaban, no podían ir a juicio solas. Pero sí tenían un papel religioso importante, como la sacerdotisa de Atenea Polias, que era un cargo muy prestigioso. Y ciertos derechos civiles. Podían iniciar el divorcio, por ejemplo, y se les devolvía la dote. Ah, mira. Y esa idea de separación total entre hombres y mujeres era más bien un ideal de las familias ricas. Las mujeres más pobres trabajaban fuera de casa, iban al mercado, se movían por la ciudad, vamos. Vale. Hemos hablado del tesoro de la Liga de Delos para financiar el esplendor y la mistoforia. Había otras fuentes de ingresos importantes. Sí, claro.
Las tazas del puerto del Pireo eran fundamentales. Atenas era una potencia marítima. El comercio era vital. Aunque, curiosamente, dependían mucho de importar grano para comer. Una dependencia estratégica. Sí. Y además del puerto estaban las liturgias que mencionamos antes, no solo para el teatro, también para equipar trirremes, las naves de guerra. Los ricos pagaban estos servicios como una especie de impuesto o de deber cívico. Entiendo. Entonces, todo este brillo cultural y democrático, en el fondo, se asentaba sobre un poder económico y militar, que, como dijiste, generaba roces. Exactamente. El uso del tesoro de la Liga, el dominio ateniense sobre sus aliados, creó muchísimo resentimiento entre las otras ciudades-estado griegas, claro. Y ahí entra Esparta. Ahí entra Esparta y su Liga del Peloponeso. Esa tensión acumulada, esa rivalidad entre las dos grandes potencias, pues llevó inevitablemente a la Guerra del Peloponeso. Y esa guerra fue, digamos, el principio del fin de esta Edad de Oro, ¿no? En gran medida, sí, marcó el fin de la hegemonía de Atenas, aunque bueno, su legado cultural, como vemos, perdura hasta hoy, ¿no? Sí, desde luego. Resumiendo muchísimo, Atenas en el siglo V a.C. fue una mezcla fascinante. Democracia directa radical, pero muy, muy excluyente. Una explosión cultural irrepetible. Una sociedad compleja, llena de contrastes. Y todo levantado sobre un poder imperial que acabó, pues, provocando su propia caída. Exacto. Y lo interesante quizá es ver cómo ya entonces se enfrentaban a problemas que nos siguen sonando hoy. Cómo fomentar la participación ciudadana real, cómo luchar contra la corrupción, cómo equilibrar esa igualdad teórica con la necesidad de experiencia o conocimiento. Claro, usaron herramientas como el sorteo o la paga por función pública. Sí, ideas sobre las que seguimos en cierto modo dándole vueltas, intentos de responder a dilemas permanentes de la vida en común. Pues ahí queda una última reflexión para quien nos escucha. Atenas intentó equilibrar esa participación amplia con el sorteo, con el pago y la necesidad de experiencia, eligiendo a los generales. Viendo los debates actuales sobre participación ciudadana, sobre el papel de los expertos o la crisis de representación, ¿qué lecciones o qué ecos de aquellos intentos atenienses nos resuenan hoy? Bueno, hoy nos adentramos en un tema que es pura leyenda sobre raíles. El ferrocarril transiberiano. Vamos a explorar juntos, basándonos en un artículo bastante completo, esta línea de tren que es la más larga del mundo. Sí, la gran ruta de Siberia, como también se la llama. Exacto. La idea es ver los datos clave, su historia, las rutas y, bueno, el impacto que tuvo esta red gigantesca que une la Rusia europea con el lejano Oriente. Es que la escala es difícil de abarcar mentalmente. Totalmente. Piensa que son más de 9.200 kilómetros. Más de 9.200. Eso significa cruzar 8 usos horarios distintos. 8 usos, madre mía. Un viaje de Moscú a Vladivostok que te obliga a ajustar el reloj una y otra vez. Claro. Y la ruta principal, la más conocida, ¿no? Empieza en Moscú, en la estación Yaroslavsky. Es clave. Yaroslav, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Khabarovsk, hasta Vladivostok. Un recorrido larguísimo. La fuente dice que el viaje dura unos 8 días. 8 días. Imagínate ver pasar medio continente por la ventanilla. Y hay que decir que no es solo una línea, es como el tronco principal, ¿sabes? Ah, claro. De ahí salen otras rutas importantes. Por ejemplo, el transmanchuriano, que tira hacia China, por Harbin. Vale. Y el transmongoliano, que también va al sur, pero atraviesa Mongolia, pasando por Ulan Bator. Y luego está la BAM, ¿no? Que siempre se menciona. Ah, sí, la línea Baikal-Amur. Esa es otra historia épica por sí misma. Otra aventura. Sí, porque va mucho más al norte, paralela en parte, y se construyó, bueno, bastante después, y en unas condiciones brutales. Volviendo al transiberiano, original, ¿por qué se metieron en semejante proyecto a finales del siglo XIX? Pues mira, sobre todo por necesidad pura y dura. Siberia era inmensa, pero estaba súper aislada. Claro, las comunicaciones serían terribles. Malísimas. Los ríos helados casi todo el año, caminos impracticables. Los zares, Alejandro III y luego Nicolás II, necesitaban unir el imperio.
controlar, explotar recursos. Entiendo. ¿Y cuándo empezó todo? Pues se inauguró, digamos, simbólicamente en 1891, y la conexión completa, sin interrupciones, se consiguió en 1916. Y se encontraron con obstáculos gigantescos, me imagino. El lago Baikal, por ejemplo. Uf, el Baikal. Eso fue un quebradero de cabeza. Es como un mar interior, ¿sabes? Y profundísimo. ¿Y qué hicieron? Pues al principio, una solución increíble. Usaron unos ferries rompehielos gigantescos. El SS Baikal y el SS Angara. Ferries para trenes. Sí, sí. Y lo curioso es que los fabricaron en Reino Unido, los llevaron desmontados hasta allí y los ensamblaron junto al lago para cruzar los vagones. ¡Qué barbaridad! Luego ya más tarde construyeron la línea que lo rodea, la Circumbaikal. Una obra así tuvo que necesitar muchísima gente. Pues la fuente habla de unos 62.000 trabajadores. Una barbaridad de gente. Y tomaron decisiones. Curiosas, ¿no? Como lo de evitar algunas ciudades. Sí, como Tomsk. A veces para ahorrar costes o evitar líos con las tierras, trazaban la línea principal por fuera y luego hacían un ramal. Claro, y eso marcaría el futuro de esas ciudades. Totalmente. Y el impacto económico fue inmediato. Sí. ¿En qué sentido? Pues de repente el grano barato de Siberia empezó a llegar al oeste de Rusia. Y claro, eso no gustó a todo el mundo. Me imagino. Proteccionismo. Exacto. Tuvieron que poner la barrera arancelaria de Chelyabinsk, que suena muy técnico, pero era para proteger a los agricultores de la Rusia central. Fija que una consecuencia directa. Y además provocó una migración interna masiva. Campesinos de Ucrania y Rusia occidental. Se calcula que unos 4 millones entre 1906 y 1914 se fueron a Siberia buscando tierras. Pero la construcción inicial tuvo sus problemas, según parece. Sí, hay historiadores como Volmar que señalan que por las prisas y la mala gestión, la calidad no fue la mejor al principio. ¿Cómo qué? Pues raíles que eran demasiado ligeros, puentes que no eran muy resistentes, cosas que luego tuvieron que arreglar, claro. ¿Y esas debilidades se notaron? Por ejemplo, en la guerra contra Japón en 1904. Pues sí, se notaron. Que gran parte fuera todavía de vía única fue un problema logístico enorme para Rusia en esa guerra. Claro, un cuello de botella. Exacto. Y su importancia estratégica no hizo más que crecer. Fue vital en la guerra civil rusa, para mover tropas y suministros, pero también como objetivo de sabotajes. Y en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Importantísimo. Sirvió para mover suministros de los aliados que llegaban por Vladivostok, la llamada Ruta del Pacífico. También para evacuar fábricas enteras hacia el este, lejos del frente. Increíble. Y para mover tropas, por supuesto. E incluso como vía de escape para refugiados que huían de los nazis. Después de toda esa historia tan intensa, ¿qué es el Transiberiano hoy? Pues sigue siendo absolutamente vital. Sobre todo para el transporte de mercancías. ¿Se ha modernizado, supongo? Muchísimo. La electrificación se completó en 2002, así que pueden usar trenes más pesados y largos. Y la doble vía ya estaba lista en 1939, ojo. O sea que es una ruta de carga importante entre Asia y Europa. Fundamental. Es mucho más rápido que el barco. Se habla de tiempos como Pekín-Hamburgo en 15 días. Aunque bueno, esos son tiempos óptimos. Ya, pero la diferencia es grande. Sí. De hecho, había un plan llamado Transiberiano en 7 días, para acelerar aún más los trenes de carga. Y no olvidemos las conexiones que tiene hoy con Mongolia, China, Corea del Norte. Incluso se ha hablado de conectar con Japón, ¿no? Suena a ciencia ficción casi. Pues sí, hay propuestas para extender la red hasta Japón, cruzando a la isla de Sajalín y de ahí a Hokkaido con puentes o túneles. Son ideas muy ambiciosas, claro. Desde luego. Queda claro que el Transiberiano es, mucho más que una línea de tren. Es un eje que ha moldeado Rusia y buena parte de Eurasia durante más de un siglo. Totalmente. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá un poco provocadora. A ver. Si pensamos en todas las dificultades que tuvo al principio, las críticas a su construcción y cómo, a pesar de todo, demostró ser tan crucial en guerras y cambios enormes, ¿qué pasaría si esas expansiones tan ambiciosas, como la conexión con Japón, se hicieran realidad? ¿Cómo podrían esas nuevas conexiones volver a cambiar los flujos económicos y, hasta la geopolítica de Eurasia en este siglo XXI? Ahí lo
Hola, hoy vamos con una pregunta, que resuena fuerte, ¿no? Con tantísimas estrellas ahí fuera, un montón, miles de millones de años más viejas que el Sol, y seguro que con innumerables planetas. ¿Por qué este silencio? O sea, ¿dónde está todo el mundo? Vamos a meternos con la paradoja de Fermi, esa cosa tan rara, entre que parece lógico que haya vida extraterrestre avanzada y que, bueno, no tenemos ni una prueba. Vamos a ver qué se cuece con esto basándonos en distintas fuentes que le dan vueltas al tema. Exacto. El nombre claro viene de Enrico Fermi. Allá por 1950 estaba él pensando en lo gigantesco que es el universo, el tiempo que ha habido, y va y suelta la pregunta. Pero bueno, ¿dónde está todo el mundo? Así, como quien no quiere la cosa. A ver si lo pillo. La lógica es, hay miles de millones de estrellas como el Sol, solo aquí, en nuestra galaxia. Muchas con planetas donde podría haber vida. Si ser inteligente no es un milagro único de aquí, y encima, algunos sistemas son muchísimo más viejos. Millones, miles de millones de años más viejos. Eso. Pues ya deberíamos haber visto algo, ¿no? Naves, sondas, yo qué sé, señales claras. Pero no, silencio. Un silencio total. Se intentó, digamos, cuantificar esto con la ecuación de Drake, que multiplica varios factores, cuántas estrellas se forman, cuántas tienen planetas, cuántos de esos son habitables, en cuánto surge vida, luego inteligencia, tecnología que podamos detectar. ¿Y cuánto dura esa civilización? Claro. Vale. El problema es que, bueno, los primeros factores más o menos los podemos estimar, pero los últimos, vida, inteligencia, tecnología, cuánto duran, eso es pura especulación. Y por eso los resultados van desde estamos solos, vamos, hasta la galaxia debería ser un hervidero. La incertidumbre es enorme, esa es la clave. Y ahí es donde entra lo del gran filtro, ¿verdad? Que me parece fascinante y aterrador a la vez. Justo. La idea de que tiene que haber como una barrera o varias súper difícil de pasar para que la vida llegue a ser, pues eso, una civilización avanzada, que se note. Pero ¿dónde está el filtro ese? Es que la vida misma casi no arranca. O el salto a ser inteligentes. Podría ser. O, y esto da más yuyu, quizás el filtro esté por delante. Delante nuestro. Sí, un desafío que viene con la tecnología avanzada. Una guerra nuclear, que nos carguemos el planeta, una inteligencia artificial que se nos vaya de las manos, es una de las grandes incógnitas, sí. Si agrupamos las ideas para explicar el silencio, pues mira, una categoría dice que la vida compleja o la inteligencia tecnológica son rarísimas. La hipótesis de la Tierra rara, ¿sabes? Que lo nuestro es casi irrepetible. Vale. O que las civilizaciones avanzadas duran muy poco, se extinguen. Por cosas naturales, un meteorito, una supernova, o, lo más probable, porque se autodestruyen. Eso explicaría que no estén, o que ya no estén, ¿vale? Pero, ¿y si sí están pero no los vemos? Ah, esa es la otra gran familia de ideas. Podrían estar lejísimos, claro. Usar tecnologías que ni imaginamos. A lo mejor pasaron de las ondas de radio hace siglos. O simplemente eligen no decir ni pío. No comunicarse. ¿Por qué? Pues, ideas hay. La hipótesis del bosque oscuro. Que dar señales de vida es peligroso, porque atraes a los males. Ostras, como en un bosque de noche, ¿no? Mejor calladito. Exacto. O la hipótesis del zoo. Que nos miran, pero sin tocar. Como si fuéramos, pues eso, un zoo cósmico. Una reserva. Vaya tela. Ser una exposición sin saberlo. También podrían estar en sitios que ni miramos. Océanos bajo hielo, cosas así. Y luego está la opción más normalita, supongo. Que buscar es muy, muy difícil. Que no hemos buscado lo suficiente ni bien, ni en los sitios adecuados. Y viajar entre estrellas, igual es carísimo o súper complejo, hasta para ellos. Claro. Y nuestras búsquedas, como el SETI, escuchando radio, o mirar estrellas raras como esa, la KIC 8462852. Ah, sí, la de las megaestructuras que decían. Eso. Pues se basan en suponer cómo serían o qué harían. A lo mejor estamos buscando, no sé, señales de humo en la era de Internet, ¿entiendes? Quizás la forma es equivocada. Ya. Y la cosa es que, a pesar de todo, seguimos igual. Cero pruebas. Nada sólido. Solo silencio. Pues sí. En resumen, la paradoja de Fermi sigue ahí,
abierta de par en par. No es que pruebe que estemos solos, pero nos obliga a darle una vuelta a todo lo que pensamos sobre la vida, la inteligencia, el futuro de las civilizaciones. Nos enseña lo poco que sabemos en realidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? A mí, pensando en lo del gran filtro, hay algo que me deja, bastante tocada. ¿Qué escenario da más vértigo? Pensar que el filtro más duro, ese que casi nadie supera, ya lo hemos pasado nosotros, que somos los raros que lo consiguieron. Sería un alivio en cierto modo. Ahí lo dejo, para darle vueltas.